Sí, buenas tardes, bendecidos sean todos. Reciban un caluroso saludo y abrazo de la familia pastoral. Tenemos una responsabilidad grande para con la iglesia, para con cada una de esas personas que se está sintonizando con nosotros, de llevarle un mensaje de amor, de esperanza, aún en medio de estos tiempos tan duros y difíciles que nos ha tocado vivir. A nosotros la iglesia no nos toma por sorpresa porque ya la palabra nos tiene en aviso de que estos tiempos habrían de llegar. Yo creo que algo grande y hermoso el Señor ha de sacar de todo este asunto, porque cuando se pierde la esperanza, la fe y la confianza en lo terrenal, lo que nos resta y nos queda es confiar en el Señor, elevar nuestra mirada al cielo y aferrarnos a ese amor, a esa esperanza, a esa vida que solamente en Él podemos hallar. Es una tarde hermosa, el país se encuentra en medio de un proceso de toque de queda y nosotros hemos aprovechado para sacar de este tiempo la mejor parte. Así que en esta tarde yo quiero comenzar orando para luego compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón con cada uno de ustedes, que se encuentra en la carta a los Efesios capítulo 1, verso 3. La palabra de Dios es vida. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y qué lindo que esa palabra esté vigente y activa en el momento que más la necesitamos. Así que yo quiero comenzar orando para luego compartir una poderosa palabra con cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu presencia, gracias por la oportunidad que nos da, Señor amado, de poder impartir, llevar un mensaje de amor, de esperanza, de consuelo, aún en estos momentos, en este tiempo de incertidumbre. Yo te pido, Señor, que en este momento tú hables a cada corazón de cada una de esas personas que se estará conectando a este mensaje. Señor, gracias. Gracias porque te tenemos a ti. Gracias porque podemos venir ante ti confiadamente, sabiendo y reconociendo que tú has prometido tener cuidado de nosotros. Gracias te doy, Señor, por cada vida que se ha conectado a esta transmisión. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero compartir rápidamente una palabra que Dios puso en mi corazón. Como les dije, se encuentra ahí en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mire cómo dice la poderosa palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es en Cristo Jesús donde nosotros, la gente tiene la esperanza. Es Jesús la alternativa de vida. Como yo siempre le digo a la iglesia, esto no se trata de religión y mucho menos de la iglesia como estructura, se trata de nosotros. Dice la Biblia que somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de ejercitarnos en la fe. Esa fe que nos lleva a creer, esa fe que nos lleva a aferrarnos a la única alternativa segura de vida que es Cristo Jesús. Dice la Biblia que el amor de Dios fue tan y tan grande que aún nosotros, habiendo estado en una posición lejana de la presencia de Él a causa de la desobediencia que hubo en un inicio, ese amor del Padre llevó a entregar, yo me imagino en mi posición como padre, que soy padre de una joven, que Dios entregó a su hijo al sacrificio por amor. Fue el amor lo que llevó a Jesús a entregarse. Así que, habiendo dicho esto,
debe de producirse en el corazón de cada una de esas personas que nos está sintonizando en este momento reciprocidad. Reciprocidad a ese amor que primero hubo en el corazón del Hijo. Así que, como dice la palabra, nosotros tenemos que entender que ese amor llevó a Jesús a entregarse para ser propicio, ser la alternativa de vida. Dice más la Escritura. Antes de continuar, me gustaría citar un verso que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora aquí en Efesios nos está reafirmando lo que nosotros hemos obtenido a través de Jesús. Dice la Biblia, y lo vuelvo a citar, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Aún en medio de este tiempo de incertidumbre hay esperanza. Aún en medio de este tiempo duro que nos ha tocado vivir, hay una esperanza, hay una alternativa. Podemos vivir aún en medio de esta situación confiado, sabiendo y reconociendo que Dios tiene cuidado de sus hijos, que tiene cuidado de la iglesia, que tiene cuidado de todo aquel que se le acerca creyendo que Él está y que Él es galardonador de los que le buscan. Seguro que sí. Dice el verso 4, según nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Mire ahora por medio de quién. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué esperanza, mire qué promesa más hermosa, que nos ha hecho aceptos en Él. En Él estamos completos, en Jesús no falta nada, Jesús es propicio. Mire, yo he venido a hablarle de un Cristo que te amó primero, de un Cristo que no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su deidad, se hizo hombre, pagó un precio muy alto para que a través de ese sacrificio usted y yo tengamos esa alternativa de vida en Él. En Él hemos sido hechos aceptos. Qué lindo, qué esperanza. Así que yo he venido a hablarte de la esperanza, del amor, de la vida que solamente se halla en Jesús. Hay una palabra poderosa que yo sé que alguien está tocando en esta tarde. Es a ti a quien el Señor le está hablando a través del Espíritu Santo de Dios. Mire cómo continúa diciendo la Biblia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué lindo. Dice la Biblia que cuando Juan el Bautista vio que Jesucristo se le estaba acercando, lo señaló y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es Jesús, Jesucristo la alternativa de vida. Así que hay esperanza, no todo está acabado. Dice la Biblia que no importa cómo se ponga la situación y la circunstancia, si usted y yo ponemos toda nuestra fe en Jesús, podemos vivir en paz, podemos vivir tranquilo, podemos vivir confiados. ¿Sabe por qué? Porque a Jesús nada se le ha ido de su mano. Yo creo que esto es un buen tiempo que el Señor lo ha permitido con la única razón de que el ser humano eleve su mirada al cielo, de que el ser humano entienda y reconozca que hay una alternativa de vida, que la vida no es únicamente esto que nosotros estamos viviendo terrenalmente hablando. Hay una vida más allá, hay una vida eterna, hay un lugar que dice la palabra de Dios, que cuando Jesús volvió a aquel lugar del cual había descendido, sus discípulos se entristecieron y Él les dijo, yo me voy, pero yo me voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es palabra de Dios, es promesa de Dios. Dice la Biblia que Jesús no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Las promesas de Dios son verdad y son amén.
Y si Jesús lo prometió, Jesús lo va a cumplir. Yo quiero seguir aquí en la Biblia, en el verso 8, porque la palabra está poderosa y yo sé que mucha gente está creyendo por el oír la palabra, porque es la palabra la que habla, es la palabra la que se revela, es la palabra la que ministra. Y yo sé que el Espíritu Santo de Dios en esta tarde está tocando los corazones, está apelando al sentido, a la razón de cada uno de ustedes que me están escuchando. Dice el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor se había propuesto en sí mismo. Amén. Entregarse, darlo todo. ¿Sabes por qué? Por una sola palabra, por amor. Porque fue el amor que se produjo en el corazón del Padre primeramente y luego en el corazón del Hijo, que estuvo dispuesto a ir hasta la muerte y muerte de cruz, sabiendo lo que venía sobre su vida. ¿Sabes por qué? Por amor a ti y por amor a mí. Dice el verso 10, dice que de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos delante de la presencia de Jesús y le decimos a Jesús, Jesús, entra a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, dice la Biblia que viene a morar el Espíritu Santo sobre el creyente. Ese Espíritu que te guía a toda verdad y a toda justicia. Ese Espíritu que te redarguye. Ese Espíritu que te enseña. Ese Espíritu que te capacita. Ese Espíritu que ha prometido estar todos los días de nuestra vida hasta el fin. O sea, que aún en medio de toda esta situación que estamos viviendo en Puerto Rico, hay presencia del Espíritu, hay cuidado del Espíritu, hay guianza del Espíritu, hay revelación del Espíritu. Son promesas de Dios. Así que aférrate a esa verdad, aférrate a esa esperanza que solamente se halla en Cristo. Gloria a Dios. Y cierro con esto, el verso 14. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Sabes para qué? Para alabanza de su gloria. Así que yo le doy gracias al Señor en esta tarde, porque el Señor ha hablado poderosamente a mi vida y lo que el Señor me ha dado yo he querido compartirlo con ustedes, porque estoy convencido que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy estamos viviendo un tiempo duro, después de un tiempo difícil que nos tocó vivir a raíz de los terremotos. Ahora enfrentamos esta pandemia del coronavirus. Yo sé que Dios sigue hablando y Dios sigue apelando al sentido de su creación. Hoy es un buen tiempo para que tú mires a Jesús, para que tú le hables a Jesús, que tú vengas confiadamente delante del trono de su gracia. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es oportuno y el Señor está esperando que su creación, que sus hijos se vuelvan al arrepentimiento. Él es la esperanza, en Él está la vida, dice la Biblia, y lo declaró Jesús, que Él es el camino, Él es la verdad y en Él está la vida. Y que nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Es Jesús la esperanza de la humanidad. Yo quiero ir a una porción de la Escritura
un poquito más adelante, y con esto cierro, se encuentra en el capítulo 5, verso 15, de ahí mismo, de la carta a los Efesios. Dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sí, iglesia. Sí, hermano que me escucha, los días son malos, los tiempos son difíciles. Ya la palabra nos venía advirtiendo de que estos tiempos habían de llegar. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad de hablarte a ti, de hablarte con la verdad. Más allá de la religión, la iglesia o la denominación, hay una verdad que está plasmada en la Escritura, que muy responsablemente yo tengo que venir ante ti y ser claro, preciso y conciso. Yo quiero que tú sepas que Dios te ama. Nadie te ha amado como te ama Dios. Dice la Biblia que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaran, con todo y eso el Señor nos recoge. Hoy es un buen día para que eleves tu mirada al cielo, que escudriñes tu corazón, y si allí haya algo por lo cual entiendas que debes de arrepentirte delante de la presencia de Dios, lo haga. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es la alternativa de vida. Ven a Jesús. Así que si el Señor ha hablado a tu corazón y estás convencido de que Él es propicio, te voy a invitar a que hagas conmigo esta oración. Así que repite después de mí: Señor Jesús, en esta tarde reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones. Te invito a que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero decirte que si has hecho esta oración después de mí, creyendo, convencido, dice la Biblia que el Señor te ha pasado de muerte a vida, que el Señor te ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, que el Señor te ha dado vida y vida eterna. Puedes tener la seguridad y la convicción de que si en este momento nos tuviésemos que partir de esta tierra, nos vamos derechito a morar con Él, porque esa es la promesa de Dios, que a todos los que le recibieron, a todos aquellos que creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que esa es la palabra, ese es el mensaje, eso es lo que quería compartir contigo. A la Iglesia Cristiana Sin Frontera, reciban un caluroso abrazo de la familia pastoral, de la pastora Emily Morales, de mi hija Natalia Vélez y su esposo David Itiel, de mi persona, el pastor David Vélez. Yo creo que es un tiempo, los gobiernos han establecido que aproximadamente vamos a estar 2 semanas sin podernos congregar en nuestra iglesia. ¿Sabe? Yo estoy muy agradecido de Dios por este medio, porque a través de las redes sociales tenemos la oportunidad de poder seguir haciendo el trabajo, seguir haciendo el llamado, apelando a la conciencia de la gente, del mundo, de aquellos que no conocen, de aquellos que viven sin fe, que viven sin esperanza, que viven bajo el temor y la incertidumbre. A ellos fuimos llamados a llevarle la verdad del Evangelio. Así que Dios les bendiga, Dios les cuide. Seguimos orando, cubriéndonos en oración, como lo estableció el presidente de los Estados Unidos cuando declaró que el día de ayer iba a ser día de oración a nivel nacional e internacional. Nos unimos a ese clamor por todos estos países que están padeciendo a raíz de esta pandemia del coronavirus. Por cada uno de ellos nos mantendremos orando, intercediendo, clamando, creyéndole a Dios, porque estamos seguros y convencidos que este tiempo va a pasar. Va a pasar y terminaremos dando gloria y gracias a Dios. Porque si fue lo que el Señor permitió para acercarnos a Él, gracias Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima. Bendiciones.